Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual tenemos nuevamente el gusto de presentar este producto. Se trata de una radiograbadora en formato cassette y disco compacto CD, además de que tiene banda de radio AM, FM y aparte tiene entrada para audio in, es línea de entrada de audio, con el cual vamos a poder conectar nuestro dispositivo, ya sea un celular, una tableta o cualquier otro reproductor externo que tenga salida de audífonos. Lo vamos a poder escuchar en este equipo, ¿ok? Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, lo hagan, suscríbanse, comenten, compartan y apoyen con un like, ¿ok? Vamos, entonces este equipo, les decía que tenemos nuevamente el gusto de presentarlo debido a que, pues bueno, me parece que ya lo he presentado como unas 2 o 3 ocasiones anteriores. En la descripción les voy a dejar un video, uno de los últimos que grabé de este modelo de radiograbadora, para que lo vean a más detalle, ¿ok? Bueno, estéticamente, como podemos observar, tiene un diseño muy atractivo. Está muy bonito el equipo, la verdad. Miren, la rejilla es como estampada y abarca pues toda la parte frontal. Todo esto que estamos viendo es la rejilla, entonces esa rejilla está como que estampada, tiene sus partes que curvea y está muy suave, ¿ok? Aparte, la combinación de colores, todos los tonos grisáceos y plata, lo hace ver bastante bien a simple vista. La verdad está muy suave. Miren, aquí está su manija, ok, se ve todavía mejor. Lo único sí que está como que va a requerir un reemplazo es la antena, ya que pues no se alcanza a ver de hecho, pero miren, es solamente eso. Así es como salió el equipo. Pero igual podemos conseguir una antena universal en cualquier electrónica y se le pone otra y listo, ok. Aún así, con esa pequeña diminuta antena logra detectar estaciones, pero pues igual, como les digo, se reemplaza la antena sin problema y va a tener mejor cobertura, ok. Bueno, entonces, además de las características o la compatibilidad de formatos que les acabo de mencionar, también es compatible con discos grabables y regrabables, ok. Vamos a hacer las pruebas de todos los tipos en esta radiograbadora. Vamos a escuchar la radio, reproducir cassettes, grabar de radio a cassette, de CD a cassette, desde fuente externa hacia cassette también, ok. Y vamos a probar audífonos, todo prácticamente, ok. Pero bueno, por lo general, este tipo de radiograbadoras, la CFD S05, este modelo siempre ha salido muy bueno. Todos los modelos que me ha tocado presenciar o demostrar aquí en el canal de este tipo han salido muy bien. No ha requerido reparación, que yo recuerde, pues no. Incluso yo recuerdo que aquí en el canal presenté un modelo que tenía esta tapita. Vamos a sacarla, mira. Esta tapita la tenía un poquito como que chueca, así derretida, no sé cómo, y aún así estaba reproduciendo los cassettes sin problema. Entonces es un modelo bastante recomendable, que ha salido muy bueno, y pues en esta vez lo vamos a evidenciar nuevamente, ok. Entonces, bueno, vamos a pasar primero. Vamos a comenzar con ya dijimos lo estético. En la parte superior aquí, miren, es lo único detalle estético que tiene así de considerar. Es como que, no sé, como que algo caliente aquí, lo colocaron algo caliente o lo derritieron un poquito. Es solamente como un tallón, pero sí se ve como que fue algo caliente y se le derritió ahí parte del plástico. Nada grave, solamente cuestión estética, pero fuera de eso la verdad está muy suave el equipo, ¿ok? ¿Qué más? Ya en este momento que estoy haciendo el video demostrativo, ya fue sometido a limpieza, tanto por fuera como también por dentro, lo que es los cabezales, que por cierto no requerían la gran cosa, está prácticamente normal. Y lo que es al interior del compartimento del disco también está limpio, está todo bien, súper bien está, ¿okay? Entonces ya solamente queda hacer las pruebas.
Brevemente vamos a comentar. Aquí están los botones de reproducción para el cassette. Del CD van a ser aquí playback, stop, adelantar, retrasar pistas. Y también vamos a ver que aquí tenemos controles de volumen. Ok, controles de volumen. Aquí ya dijimos adelantar, retrasar, playback, stop. Para sintonizar en los cuadrantes de la radio. El megabass. Activar el puerto de entrada de audio. Este es para cambiar la banda de radio a AM/FM. Seleccionar formato CD, formato cassette. El modo en cómo se despliega la información aquí en la pantalla. El modo de, ya sea modo de reproducción si es que estás utilizando el disco compacto, o por ejemplo si estás en la radio, vas a cambiar modo FM estéreo o FM monaural. Ok, para esas dos opciones es el botón de modo. Ok, y el botón de encendido apagado, ahí está, ya lo hemos encendido. Nos quedamos en la última prueba en tape, por eso aparece la palabra tape. Pero por ejemplo le podemos cambiar aquí a CD. Ahí está CD. Y ahorita va a decir que no hay disco. Va a tratar de leer y de repente va a decir que no hay disco. Ok, ahí lo podemos abrir. Aquí donde dice push, ahí está, no hay disco. Ok, audio in. Audio in. Ok, banda de radio AM/FM, AM. Ok, FM. Ok, vamos a dejarlo otra vez en tape. Ya prefijamos en ambas bandas AM/FM una estación para simplemente escuchar así breve que sí está haciendo la sintonización de manera correcta. Ok, ya con la antena reemplazada ya va a tener mejor cobertura porque ahorita tiene ese pequeño pedazo de antena. Entonces aún así sí logra detectar varias estaciones, pero ya con una antena de mayor longitud va a ayudar bastante. Ok, ¿qué más? Bueno, vamos a comenzar con lo que es el formato disco compacto. Ok, vamos a ponerle CD, abrimos, y en este caso, a ver, vamos a colocar un disco grabado con la biblioteca de YouTube. Ahí está este disco, el YouTube Music número 2. Vamos a esperar a que lo lea. Y ahí está. Nos aparece, bueno, nos apareció el número 30. Significa que tiene 30 pistas. Y entre todas ellas van a sumar 77 con 42 segundos. 77 minutos, ok. Bueno, y aquí vemos que está aplicado el megabass. Aquí va a presionar megabass. Ahí desaparece y aquí está aplicado otra vez. Ok, entonces ahí ya rápidamente ya lo identificó el disco. Entonces vamos a hacer la reproducción de discos. Antes de proseguir con las pruebas, les voy a mencionar que este equipo, aparte de que tiene un diseño estético muy bonito, muy agradable a simple vista, cómo está distribuido todos sus botones, la parte de la rejilla, todo está muy suave. La calidad de sonido es lo que más yo recuerdo que tiene este equipo. Tiene muy pero muy bonito sonido. Y también quiero destacar que nunca ha sido reparado, así es que los cassettes y los discos compactos los reproduce con su equipo, sus piezas originales. Ok, entonces todo lo que van a escuchar y presenciar en este video es 100% su estado original, nunca reparado. Ok, entonces vamos a ponerlo playback. Ahí está. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para el tamaño de esta radiograbadora, la verdad, la potencia de sonido, que claro, o sea, el megabass no es tan fuerte como otros modelos que hemos presentado aquí en el canal.
que para eso tendría que tener un cuerpo, un mueble mucho más robusto. Pero a pesar de ello, la verdad, su claridad de sonido y el bajo que ofrece sí son agradables. Ok, entonces vamos a seguir escuchando. Vamos a ir más adelante. Vamos a ir más adelante. Vamos a ir más adelante.
ponerlo en modo aleatorio. Me hubiera gustado que esta pantalla hubiera sido retroiluminada, hubiera sido genial. Pero en este caso sí como que se torna un poquito... No es que esté oscura, pero la verdad sí hay que fijarse muy bien qué es exactamente lo que se está desplegando. En este caso tenemos aquí repetir una pista, es decir, si tocamos la número 30 se termina y otra vez empieza otra vez a tocar la 30 infinidad de veces. Entonces vamos a darle modo, aquí en modo, y aquí está con repetición. Va a tocar todo el disco en orden normal y una vez que termine va a volverlo a reproducir desde el comienzo. Aquí aparece el modo shuffle, que es aleatorio, entonces va a escoger pues al azar las pistas de ese disco, y también aparece el modo aleatorio con repetición. También nos ofrece lo que es el modo programado, ¿ok? Y programado con repetición. Modo normal, vamos a ponerlo en modo aleatorio sin repetición. Playback. Vamos a ir otro más adelante. Ok, ahí pudimos apreciar que sí tiene un sonido bastante claro para lo que es sobre todo los discos compactos hasta ahorita. Logra acceder bastante bien a las pistas sin problema. Este disco es un disco de audio normal, pero le caben, o bueno, le cupieron 30 pistas porque son pistas que duran en promedio minuto, minuto y medio, ¿ok? Por eso le cupieron 30, pero no es compatible con MP3. Hay que dejarlo en claro que no es compatible con MP3. Vamos a reproducir otro disco, pero en este caso, como les había dicho, es un disco regrabable. Aquí está un regrabable de Sony, ok, está, y tiene 10 canciones. Vamos a esperar a que las identifique. Ahí aparece el número 10, significa 10 pistas. Lo vamos a poner en modo aleatorio también. Shuffle, ahí está, sin repetición. Playback.
Ok, excelente, se escucha excelente este disco. Y pues bueno, ya lo vieron que lo puede reproducir sin problemas. Discos grabados, originales y regrabables con un excelente, óptima calidad de sonido, la verdad. Buenísimo. Ahora bien, vamos a ir con el formato cassette, ok, que muchos están esperando el formato cassette. Tenemos aquí nuestro cassette del tipo 1 y vamos a reproducirlo. Okay. En la mayoría de equipos con solamente dar play ya se cambia de disco o de radio, lo que estés usando, a cassette, pero aquí vamos a tener que seleccionar tape. Ahí está tape, y ahora sí, para poder que se escuche. Botón de pausa. Ok, excelente, se escucha bastante bien este cassette. Y vaya que este cassette ya tiene como que ha sufrido ya algunas mordeduras en otros equipos. Entonces, pues bueno, en ocasiones se escucha un poquito de variaciones precisamente por eso. Pero vamos a ir con otro cassette que es este, tiene la música de YouTube también. Y vamos a regresarlo un poco. Vamos a regresarlo más. Adelantamos. Ahí está la canción que estamos escuchando. Vamos a darle la vuelta.
también este cassette. La música en el formato cassette se escucha bastante bien, con muy buena calidad, y eso se debe principalmente a, como les había mencionado, bueno, no sé si lo dije al inicio, pero ahorita lo voy a mencionar. Este equipo nunca ha sido reparado de lo que es las bandas o correas del cassette, tampoco del láser, nunca ha sido desbaratado, desarmado. Entonces se encuentra en su estado 100% original. Por eso la música concretamente en el formato cassette se escucha perfecta, no se escuchan ondulaciones, vibraciones, porque tiene todavía las bandas originales, ¿ok? Por eso este equipo está 100% original, se escucha bellísimo, ¿ok? Ahora vamos a ir con lo que es el formato, bueno, no es formato, sino el puerto de entrada de audio, audio in. Vamos a bajarle el volumen. Aquí sí lo vamos a bajar bastante, 4, bueno, vamos a dejarlo en 3.3. Y vamos a ir con, vamos a reproducir parte de un video. Aquí tenemos nuestra tableta y vamos a utilizar nuestro cable de 3.5 milímetros. Conecto aquí el extremo de la tableta, ahí está, y bueno, vamos a poner aquí en la parte superior, ahí está, y el otro extremo lo vamos a colocar aquí frente. En la parte posterior, más o menos como a esta altura, en el centro tiene otro orificio de 3.5 milímetros. Es una salida, pero esa es para audífonos. Es decir, si quieres escuchar ya sea el cassette, el CD o lo que se esté tocando a otro sistema de bocinas externas de mejor prestación, lo puedes hacer conectando un cable como este en la parte posterior, salida de audífonos, hacia la entrada de un amplificador o cualquier otro sistema de bocinas externo. Ok, entonces vamos a reproducir este clip. Ok, ahí está. Vamos a reproducir este otro. Ok, eso fue. Are you looking to sell your... Esa fue cortesía aquí de Marcelo Valenzuela. Nos recomendó este rock industrial. Ok, ahí estamos escuchando entonces de lo que es el sonido desde fuente externa. Ok, vamos a darle sonido otra vez. Ahí escuchamos que sin problemas desde fuente externa a través de línea de audio de entrada lo reproduce muy bien. Creo que es el que se escucha más fuerte de los tres: cassette, CD, audio in. Creo que es el que se escucha un poco más fuerte. ¿Ok? La pelea está entre CD y audio in. ¿Ok? Vamos a introducir un cassette y vamos a grabar esa canción en este cassette. Ahorita lo vamos a rebobinar por completo.
tiene auto stop. Okay. Se supone que solo se detiene, pero si no, lo ayudamos. Ok, vamos a hacer una prueba a ver si se detiene por el otro lado. Hacemos como que está reproduciendo. Ah, sí, sí se detiene. Entonces, si por ejemplo estás tocando un cassette y se termina la cinta, solito se va a autodetener. Aunque algunos modelos, esa función de auto stop solamente aplica para cuando es playback, pero muchos modelos sí la aplican en ambos casos, si está reproduciendo, adelantando, regresando, etcétera. Ok, pero aquí parece que no. Al momento de estar regresando no me la aplicó. No, solamente en playback. Ok, entonces vamos a grabar esa canción que estábamos escuchando. Ok, creo que la voy a volver a poner desde el inicio. Ok, vamos a darle, quitar la pausa. Ahí ya está grabando. Seguimos estando en audio in. Playback. El volumen de la tableta está al máximo. Ahí está. Pausa, stop, regresamos. Ok, vamos a desconectar aquí lo que es el puerto de entrada. Ahí está. Y vamos a quitar nuestra tableta. Ok, en este momento vamos a cambiar lo que es cassette. Ok, previamente lo que hice hace unos momentos fue introducir aquí el disco regrabable. En unos momentos más vamos a grabar una pista de ese disco a cassette y finalmente vamos a grabar alguna estación de radio hacia cassette. Ok, entonces vamos a escuchar a ver qué tal se grabó la pista desde fuente externa hacia cassette.
Ok. Muy bien, ya lo comprobamos que sí se puede grabar sin problemas. Vamos a regresarlo otra vez todo. Ok. Y vamos a grabar sobre lo que acabamos de reproducir. Una canción de este disco compacto. Vamos a cambiar aquí a CD. Vamos a esperar a que lo reconozca. ...10 pistas, muy bien. Vamos a darle playback. Ok, vamos a grabar esta pista. Esa pista es la 4, a ver. No, era la 3. Ahí está. Vamos a darle pausa. Bueno, vamos a darle rec de una vez. Rec. Y aquí playback. Ahí está. Stop, regresamos y aquí está, es un disco regrabable. Okay. Ya está, ok, playback. Vamos a ver qué tal se grabó. Desde disco hacia cassette. Ok. Espérame. Vamos a regresar de nuevo. Hay que seleccionar tape para poder que se escuche el cassette. Estoy muy acostumbrado a que presiones el botón de playback y solito hace el cambio, pero en este modelo no es así. Hay que hacerlo aquí, tape, y ya que seleccionaste entonces ya playback. Este cassette que estamos grabando también ha sido víctima de algunas mordeduras en algunos otros equipos, entonces hay cierta parte de cierta sección del cassette como que se escucha que está medio falla el sonido, pero es por eso. ¿Okay? Vamos a ir entonces ahora con lo que es la radio. Y vamos a grabar parte de una estación de AM. Ahí está, AM. No, mejor chiflala, güey. Vamos a grabar este programa. Ahí está, rec. Arre, burro, arre. Ahí, David, esa. Órale, órale. Muy bien, gracias por estarme llamando y aquí estamos y también les quiero dar las gracias a ustedes porque como ayer llamó un camarada y dijo que ustedes son como una droga y es verdad. Ok, vamos a escucharlo. Ahí, David, esa. Órale, órale. Muy bien, gracias por estarme llamando y aquí estamos y también les quiero dar las gracias a ustedes porque como ayer llamó un camarada y dijo que ustedes son como una droga. Ahí está.
Listo. Ok, ahí está el cassette. Todo bien. Ok. Y pues prácticamente sí comprobamos que está muy bien. Está reproduciendo excelente. Falta una sola prueba y esa va a ser precisamente sacar la señal por vía audífonos, que está en la parte posterior. Ok, vamos a conectar aquí nuestro cable. Acá está. Ok, este es nuestro cable. Y el otro extremo es un cable de 3.5 milímetros. Vamos a conectarlo aquí a lo que es salida de voz. Bueno, audio in. Ahí está. Acá 18, está bien. Y bueno, igual vamos a reproducir aquí un cassette. Ok, este cassette. Playback. Ahí está. A ver qué pasó aquí. A veces no puede ser que no encajan los engranes. Eso es lo que pienso que pasó, ¿no? A ver. Vamos a ver acá. Ahí está. Les falta más volumen allá a la bocina. Ok, vamos a subirle acá. 23. Ahí está. Ok, ahí está. Este es el cassette. Este cassette por lo visto tiene un problema también en cierta parte. De repente nos ha dado sorpresas que algunos equipos sí atascan la cinta en algún punto, pero esa es falla del cassette, no es propiamente aquí del equipo. Vamos a reproducir un pedacito, pero este va a ser de una cinta del tipo cromo. Entonces, solamente para que se den una idea, es una cinta tipo 2 de cromo. Entonces, estas cintas son mucho más brillantes, más nítidas, mucho mayor calidad de nitidez que las del tipo 1. Las del tipo 1 son las que hemos estado usando en este video. Y la que acabamos de introducir pues es del tipo 2. Entonces pues, solamente vamos a reproducir un poquito para que logren apreciar. Ok, vamos a desconectar aquí la salida de audífonos. Lo que estamos escuchando es vía salida de audífonos. Ok, entonces vamos a volver otra vez a escuchar aquí en los altavoces. Y a ver, vamos a ver, 3, 4, ahí está, 3.3, 4.3, ahí va. Ok. Ok. Vamos a adelantarlo más. Se escucha. Lado opuesto. Ok. Esa es una probadita de cómo se escuchan las cintas del tipo 2. Igual del tipo 4 son más brillantes que las del tipo 1, que son las más comunes y fáciles de encontrar. En la descripción vamos a dejar un enlace directo de este equipo reproduciendo música con derechos de autor en ambos formatos, música en CD, música en cassette. Es un video vía Instagram de 1 minuto y medio aproximadamente para que tengan una mejor perspectiva
una perspectiva más completa de cómo se escucha este equipo, aunque a decir verdad, pues sinceramente se escucha pues muy bien, muy bonito. Entonces yo creo que prácticamente no hay nada más que decir, ok. Entonces de esta manera llegamos al final de este video. El equipo radiograbadora está excelente, funciona muy bien, tiene muy buena calidad de sonido, y como un sistema de bocinas auxiliares externas funciona bastante bien para poder escuchar el sonido desde un equipo móvil, tableta, teléfono, cualquier otro. Y también podemos grabar o capturar audio desde dispositivos externos hacia cinta, lo cual se me hace bastante divertido porque, por ejemplo, las nuevas generaciones que no les tocó el formato cassette, todo ya les tocó pues digital. Entonces si quieren tener la experiencia de cómo se escucharía su música actual en un formato antiguo como lo es el cassette, pueden apoyarse con este equipo, que es, como ya lo vieron, conectar su dispositivo móvil, comprar un cassette en blanco, grabar las canciones y van a tener ese sonido analógico como era en épocas pasadas. Ok, entonces la verdad este equipo está bastante bien, y pues bueno, lo mejor de todo es que está funcionando en su estado original. Recuerden que nunca ha sido reparado, ok, nunca reparado. Así es que bueno, llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles su atención, y sobre todo pedirles que si les gustó el video apoyen con un like, compártanlo, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Si les interesa este producto y más, visiten nuestra tienda que está en la descripción, ahí está el enlace directo. También va a estar el enlace directo vía Instagram de este equipo y muchos más que hemos registrado ahí en la cuenta de Instagram. Y pues bueno, estaremos al pendientes aquí en los comentarios para responderlos a todos, ok. Saludos a todos nuestros amigos, clientes, todas las personas que han apoyado este canal de alguna u otra manera. Muchas gracias a todos por sus comentarios y muchas gracias por suscribirse. Yo soy Buswake, les deseo que tengan muy pero muy buen día y nos veremos en la próxima. Saludos, gracias, bye bye.